Estamos ahora con el congresista Octavio Salazar de Fuerza Popular. El congresista Octavio Salazar ha sido ministro del Interior durante el gobierno del expresidente Alan García y también es un general retirado de la Policía Nacional, pero él formó parte de lo que se llamó la Guardia Republicana. Es chiclayano a mucha honra, señores. ¿Cómo está, general? Muchas gracias. Perdón, disculpe, congresista. Bueno, muchas gracias y un saludo cordial a todos los ciudadanos que nos están viendo. Vayamos al grano. Ustedes han presentado una denuncia constitucional contra este reglamento del servicio militar obligatorio que ya dejó de ser voluntario. Bueno, no solamente contra el reglamento, sino contra el propio decreto legislativo, el 1147, que habla claramente con relación al tema del servicio militar voluntario. Como lo estás manifestando y como lo piensan muchos ciudadanos, y los que no hacen caso es el propio ministro de Defensa, mi amigo Pedro Cateriano, que lejos de escuchar a la ciudadanía, sencillamente se habla de que esto tiene un tufillo político, y no creo que sea así un tufillo político. Este tiene un tema de fondo, y el tema de fondo es la discriminación. El Perú ha entrado luego de varias etapas en un proceso del reconocimiento ciudadano, de reconocer los derechos ciudadanos. Y en ese sentido es que nosotros tenemos que seguir caminando. Tiene que haber tolerancia de quienes hoy nos gobiernan, tiene que haber una tolerancia en saber escuchar y poder hacer los reajustes que sean necesarios para que esta ley del servicio militar voluntario mantenga esa raíz primigenia de voluntario y no se desvíe a que podamos coercitivamente convertirlo en obligatorio. A eso quería ir. ¿Cuál es la esencia de la crítica? Es esa discriminación, ¿no es cierto? Uno es la discriminación. Ese es el tema central, ¿no es cierto? El tema central. Lo segundo... Ahora, ¿por qué se produce la discriminación? La discriminación porque, por decirte, se habla de que el ciudadano que ingresa al servicio militar voluntario no debe ser una persona, por ejemplo, de universidades. Entonces los de los institutos dicen, ¿por qué no segregan a nosotros? Institutos superiores. Institutos superiores. ¿Por qué los universitarios sí y por qué los institutos no? Entonces, esta segregación no podemos admitirla, pues, ni la van a admitir los jóvenes. Lo mejor es paralizar esto con tranquilidad, ser tolerantes a las críticas. Ahora, ese es un nivel de discriminación. Ese es uno. ¿Cuál es la segunda discriminación? El otro tema... No, la discriminación, porque hay otra discriminación. Que claro que la sí. discriminación, por ejemplo, por el pago. O sea, yo voy. El otro tema es el tema del pago. Aquel que paga, sencillamente no va al servicio. Y aquel que no lo tiene, va al servicio. Conclusión, servicio militar para los más pobres. Esa es la etiqueta. Ese es el eslogan. Esa es la segunda discriminación. Esa es la segunda. Radical, ¿no? Radical porque el pobre no va a tener pues 1.800. Claro. ¿No? Yo lo escuchaba al presidente y con todo respeto, él manifiesta, toda la vida el servicio militar ha sido discriminatorio. Está bien, pues habrá podido ser, pero tratemos de enmendar, tratemos de corregir. Tenemos que entrar a esa vía importante que es la recuperación de los derechos. Y el otro tema que considero sí muy grave, créanme, es la muerte civil. O sea, aquella persona que no va al servicio y no paga la multa, entonces sencillamente, porque no desea ir al servicio, la persona puede entrar en una crisis, se asusta, se sale del servicio. Entonces, muerte civil, es decir, el DNI solamente le sirve para temas identificatorios. Si desea él hacer una gestión, un trabajo, desea acudir a hacer una gestión a un banco, a cualquier actividad que él que desea realizar, no lo puede hacer.
Entonces es triplemente discriminatorio, y que es importante de que este tema tenga que verse. Aquí no hay tufillos políticos, aquí no hay tema político, ni que tampoco es verdad que se diga de que Keiko Fujimori, cuando era congresista, también aprobó esta norma. Esta norma le han adicionado cosas que la hacen más discriminatoria. Es lo que yo le iba a preguntar. El ministro Cateriano ha dicho de qué se queja la señora Keiko Fujimori si ella votó por este proyecto. Ahora, aquí el tema no es que sea solamente la agrupación política nuestra, que es la que está detrás de este asunto. Está casi todo el Congreso, a excepción obviamente del partido de gobierno. Y está también la Defensoría del Pueblo. Y está la Defensoría del Pueblo, están las organizaciones que defienden a los ciudadanos, están las asociaciones de padres de familia, hay un sinnúmero. Entonces no estemos nosotros queriendo politizar el tema cuando este tema no va por ese lugar, ¿no? Efectivamente, los que defienden el derecho ciudadano no están haciendo política partidaria ni politiquería, sino están haciendo política de Estado. Es esencia de una realidad. Pero es política. Es política de Estado. Es decir, tenemos que distinguir en el Perú lo que es política de politiquería. ¿No es cierto? Claro, sí. Acá no hay politiquería, acá no hay un intento de utilizar algo, acá hay una defensa de los derechos de los jóvenes ciudadanos. La pregunta que me hago es, ¿por qué el ministro Cateriano, que dice que primero es abogado, en segundo lugar es liberal, demócrata, por qué ha enfrentado al defensor del pueblo y los ha enfrentado a ustedes? Es decir, ha menospreciado al defensor del pueblo, ni siquiera yendo al tema, sino ha dicho, ese defensor del pueblo provisional, que prácticamente ha sido una crítica a la persona, no al contenido de lo que la persona dice. Y en el caso de ustedes dice, bueno, como son fujimoristas, entonces sus argumentos no valen. Entonces, esa no es una manera. ¿Por qué un ministro de Defensa Esa es la carencia de tolerancia. ¿Por qué un ministro de Defensa puede argumentar así? ¿Cuál es la evaluación de ustedes? Tiene que haber una tolerancia. Y uno tiene que ser perceptible de las críticas. Uno tiene que tener que asumirlas. Y este no es un tema que solamente la Defensoría y el Partido de Fuerza Popular esté detrás de este asunto, sino que es todo el país. Todo el país. Ahora hay un tema aquí que es importante. El sorteo se va a dar. Mañana. Muy bien. Pero si el recurso de amparo pero si el juez ampara, no puede haber Claro, pero ya se ha indicado de que el sorteo está muy cerca, seguramente no se van a pronunciar sobre el tema del sorteo, sino se van a ir a pronunciar por el tema de fondo, es decir, por la inconstitucionalidad o no, se va a pronunciar el Poder Judicial. Y nosotros obviamente hemos visto otra vía que es al TC, pero aquí hay un tema que es real. El Código Procesal Constitucional, en su artículo 25, claramente manifiesta, hay una serie, son el artículo número 8 exactamente, reconoce expresamente que cuando las personas no se les garantice que el servicio militar es voluntario, ellos ipso facto van a aceptar un habeas corpus de las propias jóvenes que puedan presentar en sus derechos. Así es, y esto se va a caer. O sea, yo considero que para qué caminar, ir acelerando, cuando esto se va a caer solo. El Código Procesal Constitucional lo dice claramente, y van a comenzar a entrar, van a ingresar una serie de recursos, y que al final lo van a tener que verlo en lo positivo. Y va a ser peor. Entonces, lo mejor es, creo, paralizarlo y escuchar, que hagan un trabajo importante. Ahora, el ministro ha dicho que ustedes actúan así por una venganza política, porque como no ha salido el indulto al presidente Fujimori, entonces ustedes han radicalizado su acción antigubernamental. Claro, yo entiendo, él está haciendo obviamente, da una respuesta política al problema, pero este no es un tema político. Él se equivoca, este no es un tema político. Este es un tema netamente
de discriminación, de derechos ciudadanos. Ahora, me llama la atención que los papeles se inviertan, porque los fujimoristas han sido siempre criticados por ser antidemocráticos, no defender la Constitución y ser corruptos. Y por ende no ser tolerantes, ¿no es cierto?, ser intolerantes. Y ahora el ministro de Defensa, Pedro Cateriano, actúa de alguna manera, ustedes lo acusan de ser intolerante, de ir contra los derechos ciudadanos y de ir en contra de la propia Constitución. Entonces como que los papeles han cambiado. Como que los papeles invierten. Pero en fin, yo creo... O sea, que es que algo está ocurriendo. Algo está mal. O sea, lo que estoy tratando de decir con la pregunta es, ¿qué cosa está ocurriendo? ¿Qué evalúan ustedes que está ocurriendo en el gobierno para que ellos actúen de esa manera? Yo sé perfectamente de las necesidades que tiene, en este caso, el ejército, nuestro ejército, nuestra Fuerza Armada, que necesita una cantidad necesaria de efectivos para poder cubrir las amenazas que el país tiene. Eso lo sabemos perfectamente. Todos estamos en esa línea. Pero también es verdad que hay que respetar a los ciudadanos. Entonces, ¿cuál es la alternativa? La alternativa es que, punto uno, se debió empezar desde este año, desde el inicio de este año, por ejemplo, a motivar a los ciudadanos para que vayan al servicio militar. Ingresamos al tema de los colegios. Hay que ir a los colegios. Hay que ir a mostrar las bondades. Claro, pero esa motivación del servicio va con prácticamente con una propina. Voy avanzando. Ajá. El primer tema es la motivación. El segundo tema, nuestros soldados que van a hacer labores complementarias al BRAE, por ejemplo, donde arriesgan su vida, van por una propina de 400 y pico de soles, por ejemplo. Entonces, lo mínimo que ellos pueden ir por una remuneración mínima vital, ¿no?, que hay que elevarles, por ejemplo, hacerlo atractivo. El otro tema es que nuestros cuarteles tienen que convertirse en centros mediante los cuales los jóvenes que llegan puedan tener un oficio, aprender un oficio, en toda la diversidad de gamas de los oficios. Metalmecánica, habilitación de madera, pero relacionado con la actividad de la defensa. Obviamente. Primero es el cumplimiento de la misión que ellos van a tener, es decir, servir a la patria, los valores, engendrar los valores que se requieren para querer llamar a la patria, la formación que se les va a dar en nuestros cuarteles y adicionalmente importante para el futuro de su vida. Ahí está el tema. Pero si a la prepo queremos nosotros coercitivamente decir todo el mundo ingresa, va a generar rechazo. Yo soy una persona que siempre trato de mirar las cosas de la mejor manera. Siempre me ubico en el centro de las cosas y veo aquí un tema que es importante, en el que coercitivamente a la fuerza no lo podemos hacer. Va a seguir generando rechazo y a las finales esto se va a frustrar. Y lo mejor hubiese sido, aunque estamos todavía a tiempo, de poder escuchar. Creo que si paramos esto, se escucha, podemos trabajar lo ejecutivo con legislativo, una buena ley, unas buenas correcciones a ello, y bueno, pues vamos a tener... ¿Ustedes perciben que el gobierno escucha? ¿Ustedes perciben que el gobierno escucha? A veces indudablemente hay algunas intolerancias, no de todos los ministros, de algunos, pero que creo que también es producto de querer hacer las cosas rápido. Pero esta rapidez no va reñido de esta posibilidad de, si tenemos más recursos en el Estado, de hacer unas fuerzas más profesionales, porque por ejemplo las grandes potencias no envían, ya no tienen un servicio de esta naturaleza. Así es, todos van hacia la profesionalización. Debemos nosotros caminar hacia la profesionalización. ¿Estamos caminando hacia ello? Todavía no hay nada, todo esto está paralizado. ¿Por qué? Por razones presupuestarias. Cuando se presentó un proyecto, creo que fue el ministro Rey, presentó un proyecto con relación a la profesionalización de la Fuerza Armada, entonces los peros siempre vienen del lado del Ministerio de Economía. Es que tenemos que mirar, y esto sí es una realidad, que no es un gasto en defensa,
es una inversión en las dos prioridades que tenemos. Primeramente, el tema interno, pero tiene muchas amenazas. Tenemos el tema del crimen organizado y la otra es la amenaza externa, que nunca hay que descartar. Que nunca hay que descartarla. Hay que ser bien ingenuo para decir, no, aquí no va a pasar nada. Mentiras, mentiras. Porque en cualquier momento se puede dar un hecho de esta naturaleza. Ese es un tema que requiere mucha discusión. ¿Cuál es la estrategia integral de la defensa nacional? Ahí hay un tema, se escribió el libro blanco, se adecua, pero tiene que haber una posición, una definición, ¿no? de la estrategia general de la defensa nacional para poder luego discutir cómo se operativiza esa estrategia. Así es. Porque si no existe esa estrategia, nosotros vamos a ir de tumbo en tumbo, de bandazo en bandazo. Así es. Mira, aquí ¿cómo estamos avanzando en eso? Aquí hay un aspecto importante. Yo soy uno de los convencidos que el gobierno tiene que llegar a acuerdos centrales. Un acuerdo es el tema de la seguridad. Es importante que lo haga. Y que planifiquemos, hagamos un plan con que todos participemos y que este plan se vaya avanzando y para ir consolidándose en el tiempo. Si no lo hacemos, cada vez que ingrese un gobierno, lo que está haciendo lo cambia, el otro lo cambia y a las finales no hay un avance importante para que se pueda mejorar las cosas. Recordemos que hemos tenido los éxitos que hemos tenido nosotros, por ejemplo, en el tema económico, de seguir la misma línea. Ahí estamos. Ese es un claro ejemplo. No podemos nosotros pretender pensar que somos agoreros, que tenemos una bola de cristal. No, señor. Cuando una política de Estado permanece en el tiempo, tiene los éxitos. Y en el tema de la seguridad es importantísimo que tengamos lo mismo. Ahora, tenemos el tema de la defensa, que usted ha definido claramente la posición de Fuerza Popular. O sea, ustedes han presentado un recurso al Tribunal Constitucional y ustedes van a buscar recomendar que a través de los habeas corpus los ciudadanos se defiendan. Ahora, ¿qué hacemos con la seguridad? Toquemos, aunque sea brevemente, este tema. La seguridad ciudadana, el crimen organizado campea en todo el norte del país y en Lima, el sicariato. Bueno, ¿ustedes qué opinan? Hay casi un clamor de que Wilfredo Pedraza renuncie para que haya un equipo, una política general. A ello debemos nosotros propender. Tenemos que consolidar nosotros el tema de la seguridad. Ya se nos está yendo de las manos. Ya se fue de las manos en el norte. Se están escapando no solamente en el norte, sicarios. Aquí el tema es... Los sicarios están escapando. Nuestra policía hace esfuerzos. Pero ¿qué sucede? Todo Estado tiene dos columnas que son importantes. La primera columna es la columna de la legislación. Es la columna donde están las garantías ciudadanas. Y la otra columna es la de la seguridad, la ley y el orden. Ambas columnas tienen que guardar coherencia. Ambas columnas tienen que guardar equilibrios. No puede prevalecer una sobre la otra. Si prevalece la de la seguridad, ley y el orden sobre la legislación, estaríamos pues en un estado... Claro, pero ahí nos estamos quedando en el tema general. Policiaco. En términos específicos. Si prevalecería, y a ello voy, si prevalecería la legislación sobre la seguridad, ley y el orden, viene la anarquía. Y en el Perú, hoy en día, vivimos en una anarquía. Hemos traído una serie de enlatados de afuera y los hemos acuñado, en la que hoy en día, por ejemplo, la tenencia ilegal de armas, con comparecencia, aquel que tiene un arma de fuego, ilegal, porque tiene el número limado, lo capturan, entrega el arma y le dan comparecencia. Entonces, cuando estos son delitos que se sancionan con pena de 8 a 15 años. Y el ciudadano que tiene el arma legalmente. Y el ciudadano que lo andan persiguiendo porque hemos sacado una norma mediante la cual no pueden utilizar un calibre 9 milímetros. Ahora, pero es increíble. ¿Se puede declarar en emergencia la seguridad ciudadana, por lo menos en la libertad? Ahí está yo no estoy, hay muchas voces que dicen esto, pero yo no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Por la siguiente razón. El Perú es un país democrático y nosotros vivimos en un gobierno democrático. Lo que necesitamos, lo que requerimos es que a quienes
si les entreguemos la posibilidad de poder comandar, de dirigir el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa, tenga que ser personas que tengan experiencia, que ya conozcan, no podemos ir a aprender. ¿Qué dice su experiencia? Usted estuvo un poco más de un año en el vayamos nosotros a aprender, porque si no cometemos errores. Mire usted, ¿qué ha pasado con nuestra policía? En el tema de la organización. En las macroregiones se han considerado generales y en el resto de las regiones coroneles. Coroneles que comandan otros coroneles. Conclusión, nadie se hace caso. Ese es como si aquí en vuestro canal... Se ha aplanado el mando. Así es. Ese es como si aquí en vuestro canal hubieran 2 gerentes generales. Y en este momento en su mes hubieran 2 conductores, uno en otro lado, queriendo hablar lo mismo. Eso no puede ser. Entonces, ¿eso qué ha generado? Problemas en la cadena de mando. No se hacen caso. ¿Pero qué y la policía toda la vida ha tenido generales a nivel ¿pero regional. qué hacemos? ¿Usted quiere que renuncie? ¿Ustedes van a pedir la renuncia del ministro del Interior, que entre otra política, o van a interpelar? Bueno, ¿no? vamos nosotros a la interpelación, vamos a escuchar. ¿Pero qué esperan? Porque lo que esperamos es que haya enmiendas. Tienen que haber correcciones. Pero hasta ahora no hay. Estas reformas que se han hecho se tienen que evaluar. Hay que hacer retroalimentación. Lo que hemos hecho es burocratizar a nuestra policía. Eso lo hemos conversado con Wilfredo Pedraza. Se ha burocratizado. Entonces los generales que estaban en las regiones comandando han pasado ahora a otros puestos dentro de la parte administrativa, y lo que se hace sencillamente es burocratizar a la institución. Y por ejemplo, las unidades ejecutoras presupuestales, que con tanto esfuerzo se habían desconcentrado, nuevamente se han concentrado. ¿Esto qué quiere decir? De que de una región del país, cuando necesite una batería o una llanta, tiene que venir hasta Lima o ir a una macro región para que le puedan comprar la llanta o le puedan comprar la batería. Hemos retrocedido. Eso no puede darse. Porque la política en el mundo es la descentralización. Hay que descentralizar. Así es. Ese es como si no tuviésemos hoy en día en el Perú gobiernos regionales, o además, gobiernos distritales y provinciales. Las Fuerzas Armadas en general, en su acción operativa, y las fuerzas policiales se guían por un concepto global, pero en la operación son fuerzas desconcentradas, es decir, pueden tomar decisiones. Por supuesto, tiene que haber autonomía administrativa y autonomía operativa. Así es. Entonces, así no funciona esto. ¿Y cuál es la razón por la cual se ha recentralizado todo? ¿Por qué? Por desconocimiento. ¿Es solamente ese conocimiento? ¿Hay un objetivo de someter a la policía? Yo no creo que sea un objetivo político, ¿no? Yo no quiero pensar de que se quiera que la seguridad se caiga. Yo no quiero pensar eso. Hay personas que apuntan a ello. Yo soy de las personas que creo que puede haber un error de concepción de las cosas y que estemos yendo a que la policía, pues hoy en día, esté atada de manos. La propia policía está atada de manos con una organización finalmente, de esta naturaleza. Todos estos temas están relacionados además con este espionaje a periodistas, a exfuncionarios del Ministerio del Interior. Es decir, como que hay un caos ahí, que hay una falta de mando, una falta de inteligencia y una falta de experiencia, de conocimiento, porque finalmente si van a seguir a alguien lo hacen de manera tan chambona, tan poco profesional, que resulta siendo eso prácticamente un tiro por la culata. Es decir, hay poco profesionalismo, algo está pasando, como se diría Shakespeare en una de sus obras, algo se pudre en Dinamarca, algo está caminando mal. O sea, o es el concepto, o es la gente, o hay una política deliberada. ¿Cuál es el diagnóstico de ustedes? Bueno, en primer término, yo considero que a la DINI le hemos dado demasiadas funciones, muchas funciones, y es peligroso hasta para el propio presidente. Cuidado con la autoridad inmediata, es peligroso, porque la DINI hoy en día depende del presidente a través de la PCM. Sí, claro. Le han dado una serie de funciones y entre ellas hoy en día funciones operativas. Hay que tener cuidado. Ahora, cualquiera que haga algo que esté reñido contra las normas y las reglas democráticas, obviamente el canal va a ser directo al presidente. Y eso es lo que él tiene que tener cuidado. La anterior ley
no iba directamente, no tenía funciones operativas la DINI. Recepcionaba, articulaba y generaban la inteligencia para todos y cada uno de los abonados al sistema. Pero hoy en día la DINI sí tiene funciones operativas. Como el SIN. Claro, eso es lo peligroso. Eso es lo peligroso. Y este es un camino, no han pedido una modificación. Este es un camino muy delicado. ¿Y ustedes no han podido la modificación? Nosotros, claro que sí. Nosotros estamos viendo este tema y vamos a proponer un proyecto de ley con la finalidad de que podamos dejar a la DINI en el aspecto anterior, que no concentre demasiado poder por el peligro que ello representa. Si nosotros evaluamos lo que viene sucediendo en el país, el crimen organizado que viene creciendo, las bandas de otros países que vienen llegando. ¿Y por qué vienen las otras bandas de otros países acá al Perú? Por la sencilla razón de que aquí en el Perú tenemos leyes garantistas. Por eso vienen. Porque si en el Perú tuviésemos nosotros leyes meridianamente claras, entonces yo les aseguro que no vienen. Pero vienen por ello. Entonces ustedes van a presentar iniciativas legislativas para modificar esas leyes permisivas. Claro que sí. Ya están esos pero por supuesto que los hemos presentado. ¿Y en qué estado están? Hoy en día hay una ley de crimen organizado que sí la hemos trabajado y que hay cosas importantes para que corrijan el destino de la seguridad en el país. Yo me quería referir al tema de la inteligencia en el sentido claro de que es verdad que se requiere tener una inteligencia importante en el país. Todo país la tiene. Articulada desde el gobierno nacional, regional, distrito, de provincias, distritos del país, y comenzar a levantar información. Todo delincuente que se mueva tiene que tener conocimiento, la inteligencia. ¿Qué está haciendo? ¿Dónde va? Se necesita montar todo un aparato importante. Pero que no se le dé tantas atribuciones a la DINI por el peligro que representa. Porque a veces cuando se acaba la tolerancia, a veces nos ingresan las ganas de querer ir a controlar otras cosas, y entonces a veces ahí donde vienen los problemas, o cuando una persona cumple más allá de sus funciones o se desvía y después puede comprometer a todo el sistema. Y según lo que he podido colegir de lo que usted dice, parece que al gobierno se le está acabando la tolerancia. No, espero que no. Espero que de una manera u otra, este es un gobierno democrático y que todos tenemos a un gobierno democrático, todos tenemos que respetar, pero el gobierno también tiene que respetar las normas y las usanzas democráticas para poder vivir en democracia. Y para ello son los consensos. Los consensos. La tolerancia va a llegar cuando hayan consensos. La tolerancia va a llegar cuando nos sentemos todos y en el tema de la seguridad, así como hemos hecho en el tema económico, comencemos a abordarlo y tener reglas fijas para ir ya camino a políticas fijas, para que esto pueda tener horizonte y podamos tener nosotros a mediano plazo, podamos tener respuestas más coherentes. Hoy en día no las tenemos por las razones que les he explicado. Muy bien, estuvimos con el congresista Octavio Salazar de Fuerza Popular tocando temas como el servicio militar voluntario, el tema de la seguridad ciudadana y el tema tan complicado de la DINI. Muchas gracias, congresista. A ustedes, vamos a una pausa y